Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos aquí en su programa La Niñez es Primero y bueno, vamos a conversar con nuestra amiga Stephanie Rodríguez. Mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Beto, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas los que escuchan a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias a ti por participar. Hoy estamos platicando aquí sobre el tema de La Niñez es Primero, sobre embarazos forzados en niñas y adolescentes y sobre separación digna. Hay en este tipo de realidades que envuelven a la niñez en Guatemala, hay muchas situaciones que la agreden, digámoslo así, que agreden su protección integral, digámoslo así. Yo quisiera que partiéramos un poco del susto, como dicen, de las estadísticas y de esas situaciones que son un poco como generales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decíamos que en Guatemala la niñez, de cada 10, 7 viven en una familia pobre, ¿verdad? Y, por ejemplo, por ahí estaba yo leyendo algunas cuestiones de los SAC. Hay una buena cantidad de niños y niñas que están sufriendo el tema del embarazo, pero tú nos pudieras contar algunos elementos o datos de esta problemática. Sí, bien, para empezar a hablar del tema de violencia sexual específicamente es un tema bastante complejo y podríamos hablar de un contexto histórico y un tema de violencia estructural como tal y cuáles son las causas del mismo. En el caso de niñas y adolescentes se agudiza mucho más esta situación. Se agudiza aún más esta situación derivado a que somos un país machista, conservador, de corte racista y otros elementos más que podemos hablar estructural, en el cual las mujeres en la sociedad tenemos un papel secundario al de hombre. Y cómo es que esta discriminación y este papel secundario se ha transformado a lo largo de siglos, es decir, desde el tiempo de la conquista como tal, hasta pasando por el conflicto armado interno, y ahorita podríamos ver las secuelas de ver a esa mujer como un objeto más, verlo dentro de la sociedad como una sujeta no de derechos, sino que sirve para una función específica, por ejemplo la reproducción, el mantenimiento de la casa, etcétera, etcétera. En el caso de la violencia sexual en niñas y adolescentes es una gran problemática. Ya no me atrevo a decir que es un fenómeno, porque un fenómeno es cuando se da en una cierta etapa por un cierto tiempo, sino aquí estamos hablando de números realmente impresionantes. Y me gustaría partir que solo el año pasado el Ministerio Público recibe más de 45.000 denuncias de violencia contra la mujer en sus diferentes formas. Aquí hablamos de violencia psicológica, sexual, económica y esta mental. Y en el caso de violencia sexual en niñas y adolescentes, se reportan, solo el año pasado reporta el OSAR, el Observatorio de Salud Reproductiva, reporta más de 15.000 embarazos en niñas menores de 16 años, es un tema bastante alarmante. Pero si eso nos vamos desagregando estas cifras, podríamos encontrar todavía unas que son mucho más preocupantes. Y te digo, esas son del año pasado, pero en el año 2015, solo lo que vamos de esto, de enero a agosto, se han reportado más de 5.000 embarazos en niñas y adolescentes, y te podría decir que han habido casos de niñas menores de 10 años que resultan embarazadas, y en este caso hay un reporte 9. De 11, 54 niñas, menores de 12, 199, menores de 13, 889, y menores de 14 años, 3.280. Estamos hablando de números realmente alarmantes. Y eso es que entre más pequeña la niña, mucho más es vulnerable a ese tipo de situaciones. ¿Podríamos llamarlo como de esa tendencia? Sí. Vamos a partir por varios puestos. El primero de ellos es que los niños, tú sabes, los niños y niñas tienen un proceso de desarrollo, tanto emocional, psíquico, como sexual y corporal. Entonces estamos viendo que los niños y niñas entre menores se encuentran más vulnerables. Y en este caso, imagínate, voy a poner un ejemplo para la estimada audiencia, de una niña menor de 10 años embarazada. Lo que significa esto para ella. Estamos hablando que no tiene, empezando porque
su cuerpo todavía no ha desarrollado como tal, sus órganos están en pleno crecimiento. Entonces, son temas bastante complejos a nivel corporal. A nivel psicológico, lo que puede afectar, según los estudios o las ciencias psicológicas establecen que el elemento que más cuesta regenerarse en todo ser humano es la parte psicológica, es la violencia que mucho más cuesta, acompañar, etcétera, etcétera. Y en el tema sexual, obviamente que estamos hablando que es una niña aún que no se ha desarrollado en la parte sexual y que no está capacitada de ninguna forma para ser madre a esa edad. Y en ese sentido, en estas estadísticas vemos que ahí se centra la realidad que tú decías de la mujer como objeto, ¿verdad? Cabal, entre más pequeña está la niña, tiene menos protección, tiene menos, está un poco más vulnerable y está más, hombre, en ese sentido, no sé si ustedes de acuerdo con esa parte, como con esa tendencia que el machismo pues, la utilice como un objeto de satisfacción, ¿verdad? Un objeto de cumplir una tendencia, si se le puede llamar una enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, es como este tipo de problemáticas y que vemos como esas causas, como ya lo has dicho en el tema del machismo, pero cómo podemos deshojar esas características del machismo en las situaciones de las causas y en el uso de los cuerpos de las mujeres y en este caso de las niñas, que se viene concretando, se viene finalizando en la violación. Pero tú decías también que habría violencia, que puede haber acoso. ¿Cómo se da ese tipo de realidades hacia las niñas en estas situaciones? Efectivamente, lo que dice el sistema patriarcal como tal ha utilizado a las mujeres y a las niñas como un objeto, ¿verdad? Como ese objeto sexual que está para garantizar la necesidad del hombre o de los hombres. Así es una concepción, digamos, bastante general y simple del machismo y del sistema patriarcal. En el caso de las niñas aún esta problemática es mucho más grave, porque aquí estamos hablando de cómo los hombres ven a una niña, a un adolescente como un objeto sexual, como un objeto que pueden tomar hacia ellos para su satisfacción sexual, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos es interesante conjugarlos también con otros elementos sociales que podríamos hablar de controles. Podríamos hablar acerca de cómo el tema de una falta de educación, como una falta de salud integral, como también el tema de las cuestiones religiosas muchas veces influyen en sumar o en fortalecer esos estereotipos que se ven hacia las mujeres de una mujer correcta o una niña que debe llegar, entre comillas, digo, no es una concepción totalmente religiosa, virgen al matrimonio, como inclusive se habla de que una niña que nunca ha tenido una relación sexual, los hombres la van a estrenar, entre otras cuestiones que podríamos hablar toda la tarde acerca de estos estereotipos. Entonces, sí, generalmente las niñas que están, digamos, en condiciones mucho más, más complicadas o precarias, situaciones de pobreza, analfabetismo, falta de educación, falta de salud, estas cuestiones se agravan mucho más, porque no hay una protección, digamos, del Estado, no hay una, y no me atrevo a decir protección, hay una falta de Estado como tal en estos casos complejos. Entonces, ves como por ejemplo, estos casos de niñas menores de 10 años, hablamos, ¿dónde está el Estado? ¿Qué es lo que está pasando con esta niñez? Que al final son proyectos de vida los que se obstruyen totalmente. No únicamente estamos hablando de que una niña está sometida a una violencia sexual, sino que puede estar sometida a un embarazo forzado, posiblemente una maternidad forzada, porque en ningún momento, digamos, pidió estar en esta situación. Entonces vemos ahí la falta del Estado como tal, la protección de estas niñas. Y en ese sentido, porque cuando hay una especie de violación sexual, ha habido con mucha anterioridad, y se ha visto en varios casos, casos de acoso previo a la situación, ¿verdad? Previo a la consumación del asunto, hay todo un proceso de violencia verbal, violencia psicológica que podremos ir viendo más adelante. ¿Qué se ha hecho alrededor de esta problemática? Hablaste del Estado y de su función, ¿no? Podemos hablar un poco de qué se ha hecho desde el Estado guatemalteco,
que se ha hecho desde las comunidades que ustedes conozcan el ICCPG, porque para contarles a las compañeras y compañeras que nos escuchan, Stephanie pertenece al ICCPG, al Instituto de Ciencias de Estudios Comparados Institucionales de Guatemala. Exacto. Esa es la institución que está apoyando y donde estás ahorita colaborando y trabajando, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes ese tipo de situaciones que se ha hecho ante este tipo de problemáticas? Es bastante complejo. Yo considero de que es complejo desde el momento de la concepción de la violencia sexual. ¿Cómo es que nosotros como sociedad guatemalteca vemos estos fenómenos? Muchas veces esto se ve naturalizado, y un poco saliéndome del tema, pero que digamos, podríamos ser un ejemplo, tiene que ver con esto. Es, por ejemplo, cómo es que la violencia de alguna forma está tan naturalizada, cómo es que nosotros a partir de ciertos elementos sociológicos y de históricos somos una sociedad violenta, ¿verdad? Producto de un conflicto armado interno, de una conquista, de invasión, etcétera, etcétera. Entonces, como sociedad, al ver estos casos, muchas veces no tenemos la capacidad de reaccionar. Yo cuando imparto cursos con funcionarios de justicia siempre digo, ¿quién de ustedes no ha visto una niña o un adolescente embarazada? ¿Y cómo lo ven ustedes? Y no ha habido ninguno en el que alguna persona no haya visto esta situación. Entonces muchas veces como sociedad, hablando en términos generales, lo normalizamos. ¿Cómo es que normalizamos el acoso callejero? ¿Cómo es que normalicemos que un hombre le diga a una mujer algún tipo de palabras en la calle? Entonces, cuando normalizamos este tipo de violencia, les normalizamos todo. ¿Cómo es que antes del 2008-2009 el Código Penal guatemalteco, metiéndonos un poco en la parte penal, cómo establecía, por ejemplo, que la violencia la violencia sexual únicamente era contra las mujeres y no contra los hombres? ¿Cómo es que muchas veces al hombre que haya violado a una mujer, digamos, una forma de reparación era que se casara con la víctima? Entonces, estamos hablando de que se normalizan muchas estas situaciones. Y esa normalización en la sociedad muchas veces se traslada a políticas públicas de diferentes temas, salud, educación, una política penal como tal. Entonces, considero que no se han abordado las magnitudes que tiene esta gran problemática. A nivel de derecho penal y derechos humanos, que es lo que trabaja la institución, consideramos que hace falta todavía, estamos viendo, estos temas todavía están creciendo, todavía está dando la discusión. Si no vemos que todavía el año pasado se reforma el Código Civil para que únicamente las mujeres se pueden casar hasta los 16 años, menores antes no se pueden casar a partir de esta reforma. Entonces vamos viendo que hay cambios simbólicos, sin embargo creo que hay que entrar en este tema mucho más estructural, mucho más tema de política de prevención, que si bien el derecho penal lo que hace es que estos casos no queden impunes, pero lo que se debería apostar es la política de prevención. Y vemos cómo, poniendo un ejemplo concreto que se ha tratado de hacer, pero que no se ha logrado, es el año pasado se trata de impulsar la ley de juventud, una ley de juventud que tenía un contenido específico en materia de educación sexual integral y laica, y cómo vemos que los sectores conservadores, en este caso el Congreso, influenciados por cuestiones religiosas, de machismo, de sexismo, no permitieron que esto pasara. Y esto era un buen intento de hacer una política de prevención para que los niños y niñas y adolescentes pudieran conocer acerca de educación sexual. Gracias, Stephanie. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos en su programa La Niñez es Primero, aquí hablando sobre el tema de embarazos en adolescentes y niñas y su reparación digna. Y cómo el Estado y toda la estructura social que tenemos contribuye a un machismo y a un estado tan débil, ¿verdad?, de atención y reparación. Volvemos en unos momentos, vamos a un corte. Muchas gracias. Usted está viendo Canal 2 en Cablevisión 2000 y Bracavisión. Televida, construyendo comunidad. Televida, junto a los realizadores de Siquín TV, presentan una serie de programas acerca del acontecer y la realidad nacional. Sintonícenos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde y sus repeticiones solo aquí en Canal 2, Televida, construyendo comunidad.
Si los números siempre fueron tu dolor de cabeza, o si te encantan las matemáticas, Televida presenta su nuevo programa, Problema Resuelto, donde podrás enviarnos tus problemas de física y matemática para que sean resueltos por nuestro amigo, el matemático Jubal. Recuerda que para resolver un problema hay diferentes caminos que siempre al final del programa podremos decir problema resuelto. Recuerda que nuestros contactos están a tu disposición. Encuéntranos en Facebook como Canal Televida o escríbenos un WhatsApp al número 5269-3040. Desde el 2014, acompañándote con nuestros mejores programas, documentales y películas, siempre al servicio de la comunidad. Gracias por acompañarnos día con día. 3 de mayo, 2 años de estar contigo. Televida, Canal 2, construyendo comunidad, de Cablevisión 2000 y Bracavisión. La Casa de la Cultura, ahora con nueva sede. Contamos con cursos de capacitación técnica, talleres artísticos. Tienda solidaria, eventos culturales y mucho más. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, Lote 12, Manzana Q, Ciudad Quetzal. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero, aquí platicando con la licenciada Stephanie Rodríguez del CCPG. Licenciada, no, digamos, Esteban, estamos hablando un poco de los esfuerzos estatales que se están haciendo alrededor de la problemática de embarazos forzados. Nos hablaba del tema del Código Penal, del Código Civil. ¿Qué se ha hecho alrededor de estas legislaciones? Sí, un poco lo que trabaja el instituto, ¿verdad? Y me gustaría resaltar que, digamos, a nivel de derecho penal, las víctimas de violencia sexual en este caso están protegidas, ¿verdad? Y en el caso de las niñas víctimas de violencia sexual, el Código Penal en su artículo 173, a partir de la entrada en vigencia o de la creación de la ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas, establece, digamos, el delito de violación. Y una de las formas de agravantes es cuando la niña menor de 14 años queda embarazada, ¿verdad? Se considera siempre una violación. En este caso, recalcar para la última audiencia que una niña que sea menor de 14 años que resulte embarazada siempre va a ser producto de violación y ese hecho debe ser investigado y posteriormente juzgado. En el caso del Código Civil me parece que es un buen avance, digamos, ante la igualdad formal, digamos, en un marco jurídico de prohibir los matrimonios a niñas menores de 16 años, ¿verdad? Cuestiones culturales, como en este caso de que las niñas se casan a temprana edad, ¿verdad? Y podríamos hablar en otros programas acerca de los matrimonios forzados que van muy relacionados con este tema. Y en el caso de salud, pues el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, Asistencia Pública y Social, Defensa Pública Penal, como tal, hay un protocolo para la atención a víctimas de violencia sexual que establece una ruta clara de lo que deben de ser, por ejemplo, los proveedores de salud, la salud pública, cuando se presenta un caso de estos, y que debe hacer, digamos, la parte del Ministerio Público investigar. Entonces, ya son avances, digamos, importantes sobre este tema. Permíteme también agregar a eso que tú estás diciendo, de que también los maestros están bajo ley y bajo normas. Actualmente el Ministerio de Educación tiene protocolos de denuncia de violencia, ¿verdad? Entonces los maestros no pueden decir que no están obligados a denunciar, ¿verdad? Es un deber, ahí sí que en ese sentido, de denunciar y de poner atención, ¿verdad? Como un proceso también donde atacar esta problemática por todos lados, ¿verdad? Que se debe de tomar atención.
Sí, claro, hay digamos, por la especialidad de trabajo, digamos, son los que más conozco. Seguramente debe haber en estos protocolos que tú dices del Ministerio de Salud, que se deben de denunciar por parte de los profesores y las profesoras cuando conozcan algún caso de violencia como tal. Estas son medidas, básicamente, digamos, después de que suceden los hechos. En el caso del derecho penal, recordemos que viene a ser es como uno de sus principios fundamentales, que es la última ratio, o sea, debe ser lo último que se debe acceder cuando, digamos, un derecho ya ha sido vulnerado. Sin embargo, considero que debe haber acciones mucho más concretas en cuestiones de prevención, y por eso antes del corte establecía acerca de, por ejemplo, esta necesidad de esta ley de juventud, donde se podría enmarcar el tema de la educación sexual integral. En muchos estudios de diversos organismos internacionales está comprobado que los niños y niñas que tienen una mejor educación en estos temas son menos propicios a que sean víctimas. Entonces, se debe ajustar mucho más a las políticas de prevención en estos casos. En ese sentido, ya hablando un poco de la parte para que nuestros oyentes, y esto parece una pregunta como un poco rara, pero sí quisiéramos que nuestros oyentes tuvieran bien claro qué estamos entendiendo por un embarazo forzado, cómo lo está considerando la ley, cómo se está considerando desde la parte de la prevención, como decías tú. ¿Cómo estamos viendo qué características tiene que tener para ser considerado un embarazo forzado? Lo primero, partamos de la legislación guatemalteca, no está tipificado como tal embarazo forzado, forzoso, como lo llama el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, diversa jurisprudencia a nivel internacional en casos concretos y estándares internacionales, diversos convenios han establecido lo que es un embarazo forzado. Finalmente, para dar un poquito histórico rápidamente, el embarazo forzado se ve o está regulado a nivel internacional en el marco de los conflictos armados internos, ¿verdad? Cuando una política, o una táctica de guerra era embarazar a las mujeres del enemigo por diversas causas para que se terminara la parte étnica, cultural, etcétera, ¿verdad? Digamos, eso es como ir evolucionando. Sin embargo, nuevas teorías sugieren que un embarazo forzado es todo aquel embarazo que una mujer no desea, simplemente no desea. Ahí tendríamos que hablar de los motivos por los cuales no puede ser víctima de una violencia sexual, puede ser porque en ese momento de su vida no quiere ser madre, etcétera, etcétera. Entonces, un embarazo forzado es cualquier embarazo que una mujer no desea y que se le haya impuesto. Eso es básicamente para hablar en general de los embarazos. Y una cosa, cuando, por ejemplo, se dice que el embarazo ocurre entre pares, aquí hablando con el tema de adolescentes y jóvenes, por ejemplo, decíamos si el embarazo se da entre una chica de 14 y un chico de 15, por ejemplo, ¿eso estaría considerado como un embarazo forzado? Si el embarazo se da, por ejemplo, sería un embarazo forzado, porque ya de por sí es una violencia sexual por la cuestión legal, pero el embarazo forzado también se considera desde ese punto de esas realidades. Sí, un poco como te explicaba, ¿verdad? El embarazo forzado no está tipificado en el Código Penal como tal, entonces no existe esa figura. Sin embargo, es muy debatible y es muy interesante que lo traigas a colación en este programa acerca de qué pasa en estos embarazos cuando una niña o un adolescente tiene 14 años y su par tiene 15 años. Digamos, en este caso la ley no ve quién es el agresor, sino se enfoca directamente en la víctima. Entonces, toda niña menor de 14 años que resulte embarazada siempre va a ser producto de una violación. Siempre, así. Siempre independientemente de quién sea, digamos. Se activa todo el proceso jurídico y de atención a la víctima por esta situación. Y de penal también exacto, al hombre. Exacto. En este caso, como bien lo dices, el sistema penal aquí no está corroborando quién. No hay algún incidente que diga que si digamos, es un adolescente. No, en este caso no lo establece como tal, entonces siempre va a ser una violencia sexual. En este caso todavía creo que hay mucho que debatir, derivado de que son dos personas que tienen más o menos las mismas similitudes y capacidades, digamos, volitivas y mentales para hacerlo. Entonces, aún la ley no ha encontrado una solución para este caso. Creo que es un tema mucho más debatible en el tema que hemos conocido casos donde hay dos jovencitos que, digamos, no tenían una educación sexual correcta, etcétera, otras causas y factores que habría que determinar en cada caso, y resultan embarazados ambos, y ambos tienen 14 años que se hacen esto. La ley aún no tiene una respuesta como tal, pero sí a nivel de estándares internacionales sí ya dando ciertas luces, ¿verdad? Que los jóvenes tienen derecho a una educación sexual
sexual integral siempre y cuando no se vulneren otros derechos. Entonces, es un tema que y en ese caso todavía es bastante joven para hablar. Porque en ese sentido al victimario, en este caso si es una joven o adolescente, se activaría el tema de las sanciones socioeducativas, ¿verdad? Por la cuestión de que ha embarazado a una chica, o qué acciones hay con respecto al joven que ha embarazado a la chica en ese punto penal. ¿Hay algo sobre eso en la parte jurídica? Sí, mira, es complicado, como te digo. En este caso habría que ver la situación compleja en la que, digamos, este joven o este adolescente se encuentra, digamos, en qué condiciones llegamos el caso. Entonces la ley establecerá cuál debe ser la sanción que más le convenga, ¿verdad? En este caso recordemos que yo creo en lo particular, y como digo, que aquí estamos hablando de dos víctimas, no únicamente de la adolescente que está embarazada, sino de cómo el poder punitivo, en este caso, va a ir bajo todo el rigor de la ley con este joven. Entonces habría que ver casos en concreto, pero a mí me parece que hay dos víctimas, y lo importante en esta situación me parece que son dos adolescentes que aún están en etapa de crecimiento y que no han desarrollado, es que el sistema los trate con en el caso del joven, con la menor, digamos, que no sea tan drástico, tan duro con él, ¿verdad? Derivado de la mayoría, a nivel local, la comunidad lo que hace es que los casa, por ejemplo. Exacto. Los lleva, porque, y eso recordándome un poco en la parte del área rural, muchas de las comunidades, cuando dos jóvenes se embarazan, así en ese sentido, lo que hace la comunidad es casarlos, ¿verdad? Y la pareja se va a vivir a la casa del muchacho, ¿verdad? Y muchas veces la chica termina sirviéndole a la familia del muchacho, ¿verdad? Entonces termina no solo embarazada, sino que también, bueno, esas son prácticas un poco culturales, pero que también habría que como que ir analizando en el tema de cómo termina esa parte. Siguiendo por otra parte a la parte de las causas del tema, cuando ya no son pares, sino cuando es, por ejemplo, un adulto que tiene cierta edad, 40, 50 años, y embaraza a una niña, eso sí podemos decir que ahí hubo un embarazo forzado. Sí, mira, como digo, son casos concretos, pero me gustaría hablar acerca de algo que tú dices y que me parece muy importante, que digamos, no hay que caer en el tema cultural. Ya los convenios internacionales ya hablaron acerca de la violencia contra la mujer, que no, por ejemplo, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Benito Pará ya establecido que no podemos aducir como sociedad cuestiones culturales para normalizar la violencia. Entonces, bajo este marco internacional podemos decir los matrimonios forzados es una parte cultural de algún pueblo originario, no podemos aducir eso, es una violación de derechos humanos y se debe tratar como tal. En este caso, si hay un delito, pues que sea que sean las instituciones de justicia que se encargue. Entonces, quitarlo, lo primero, y yo generalmente trato de abordar siempre esto, quitar el estigma cultural, ¿verdad? Que es como entonces mi abuela se casó, la casaron con el señor de 60 años, entonces mi abuela y mi madre va a ser igual, y yo por igual, y mis hijas por igual, y vamos a hay que romper esos ciclos de cultura, ¿verdad? O sea, no, ninguna parte cultural puede ser contraria a derechos humanos, ya lo ha establecido la OIT, el sistema interamericano, el sistema universal. O sea, quitar estas prácticas, desarrollar estas prácticas culturales de violencia contra la mujer. En el caso concreto que dices y que sale muchas veces en medios de comunicación acerca de por ejemplo, un caso hace 2 años de un concejal de 60 años que estaba teniendo, que había violado a una niña de 3 años, porque estamos hablando de relaciones desiguales de poder. ¿Qué significa esas relaciones desiguales de poder? Esto significa, y lo establece la ley contra el femicidio, que las relaciones iguales de poder son aquellas relaciones donde hombres y mujeres no estamos bajo la misma, o sea, hay una igualdad formal en el marco de la ley, pero en igualdad sustantiva no estamos en las mismas condiciones. Entonces, obviamente este sujeto está haciendo uso de su poder público, uso de su poder público, de su fuerza corporal y de ese machismo que hay que carga la sociedad en ese punto, ¿verdad? Que la sociedad no dice nada, pero además habría que decir que ella estaba siendo, ese es un caso de trata también, porque al final también ella estaba siendo vendida, ¿verdad? Muchas de estas, y este tipo de problemas va abarcando también temas de trata, ¿verdad? Porque muchas chicas son embarazadas para poder concebir niños y esos niños luego venderlos, por ejemplo, ¿verdad?
esa realidad también se da alrededor de los embarazos forzados. Esa idea de la mujer como productora de niños para las familias, ya sea extranjeras o locales, ¿no? O gente que quiera tener niños, que muchas veces en situaciones de violencia los tienen como trabajadores, explotándolos. ¿Cómo está legislado, cómo está visto esto desde la parte legal, Stephanie? Mira, ese es otro fenómeno, digamos, que tampoco el marco jurídico ha podido, digamos, dilucidar o se encuentra tipificado de alguna forma. Y es un tema bastante poco explorado, en el sentido de que no hemos visto, por ejemplo, digamos, en conflictos armados, lo que estudia el conflicto armado interno guatemalteco, ¿verdad? Que muchos de estos niños y niñas eran vendidos en el extranjero, eran dados de adopción, etcétera, etcétera. En el caso de Guatemala no recuerdo muy bien si tanto los informes de la verdad establecen acerca de esto, digamos, si se embarazaban a las mujeres, si había una práctica sistemática de embarazo de mujeres para posteriormente, digamos, la venta o adopción de estos niños. En Guatemala, es un tema bastante interesante y que sería muy interesante explorarlo, ¿verdad? Que no se ha investigado, ¿dónde están esos niños originarios de esas violaciones? Exacto, ¿dónde están esos niños de esas violaciones? Pero sí han habido casos concretos en otros países, y por ejemplo, no estoy mal, en el conflicto de Ruanda, donde se establece que si había una violación sistemática de mujeres para que quedaran embarazadas a estas niñas, ¿verdad? Que no se les vulneren sus derechos y que no se les obligue a ser madres y posteriormente a tener una maternidad forzada. Sí, porque además habría que decir a nuestros oyentes que además a la niña, además de que haber sido violada, además de que termina embarazada, ¿verdad? Y después cuando tiene al bebé la obligan a obligarla a fungir una función de mamá que no quiso, como dices tú, ¿verdad? Y a querer el producto que siempre le va a recordar esa situación, digámosle así, caótica, que siempre le va a recordar a la persona que la violó, al victimario, ¿verdad? Y en ese caso podemos hablar de cuántas mujeres en ese sentido no le ha pasado eso. Las compañeras Chiles, por ejemplo, supongo que ahí cuando ellas fueron violadas o ellas fueron agredidas, tuvieron que vivir, porque la cultura, porque la familia, porque la sociedad les exigían que cumplieran una función materna, ¿verdad? Y que al final también es una humillación comunitaria, ¿verdad? Sí, estamos hablando de una vulneración sistemática de derechos humanos. Ese tema, yo siempre digo, no hay que verlo desde un punto de vista penal, hay que verlo en una situación de derechos humanos, de cómo es que se te van a vulnerar en hacerlo. Si voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en mi edad, o sea, yo aún no he considerado el hecho de ser madre, ¿verdad? Yo, una mujer de 30 años, no me siento en las capacidades como tales que se puede significar a una niña de 9, 10 años que esté empezando una vida, que se le ha vulnerado sistemáticamente toda su dignidad, su cuerpo, su espiritualidad, su salud, etcétera, etcétera. Se le está obligando a que lleve ese producto de un hecho que como tú dices, un hecho perturbador para toda su vida. Que a las mujeres víctimas de violencia sexual sí se les puede reparar y puede llevar a un acompañamiento psicológico, pero jamás podrán tener esa plenitud antes de hacerlo. Entonces, a las niñas se les vulnera aún más estos derechos. Entonces, es un tema bastante complejo que lleva diversas aristas, ¿verdad? ¿Nos podrías como comentar algún ejemplo de alguna legislación que contemple este tipo de acciones? Sí, mira, por ejemplo, en el año 2012 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece a Guatemala el número tan grande que hay de niñas embarazadas. Y este dato siempre es interesante. Guatemala es a nivel de América Latina el segundo país que más reporta embarazos en adolescentes. Eso nos podría decir, nos daría tema para otro programa. Es el segundo país que más reporta niñas embarazadas y adolescentes, pero también establece el Comité de Derechos Humanos de que estas niñas víctimas de violencia sexual que resulten embarazadas debería permitírseles interrumpir. No estamos hablando de que a todas les interrumpan sin su consentimiento, sino que tengan esa oportunidad de interrumpir el embarazo. Y eso tendría que estar en los protocolos de atención, que muchas veces ni existen, ¿verdad? ¿O sí? En el caso de salud, como lo dije al principio, sí hay un protocolo del Ministerio de Salud Pública donde dice una ruta que debe seguir en caso de violencia sexual y cómo es que en
en el primer momento que se tenga un caso de estos, es el tema de salud, no es el tema penal, ese viene en un segundo plano. Pero, ejemplo, es que establece que se le debe dar, lo primero que se le debe dar es el tema del kit de emergencia. Este kit de emergencia establece que se le debe hacer una serie de exámenes para ver si no fue contagiada de alguna enfermedad o infección de transmisión sexual de VIH, y que se le debe dar digamos, una serie de medicamentos para protegerla, no únicamente de estas digamos, enfermedades e infecciones, sino también debe haber la píldora anticonceptiva de emergencia, que lo que hace es que si se le da en el momento después de una violación, esta píldora se le da antes de las 32 horas. Después de las 32 horas en el que se haya producido la violación, lo que permitirá que esta niña no quede embarazada. Entonces, digamos, ya hay un camino para prevenir. Pero muchas veces estas niñas, estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad lejana, que puede ser Huehuetenango, los más lejos que hay en cantidad de kilómetros. O el Petén, una niña que resulte violada en una finca, estamos hablando, no sé, en Melchor de Mencos. ¿En qué momento va a acceder a un centro de salud para que se le dé este medicamento? Inclusive hay ciertos estudios que han hecho médicas de que no existen, por ejemplo, en todos los hospitales públicos o centros de salud no existen estos kits. Aunque ya hay un presupuesto, del Ministerio de Salud contempla un reloj para este tema, muchas veces no se cumple. Pero en este caso siempre influye un factor que a mí me parece sumamente importante decirlo, que es el tema de la concepción religiosa que tenemos. A pesar de que Guatemala es, digamos, el Estado como tal es laico, así lo establece la Constitución Política de la República, aún siguen existiendo estos estereotipos, digamos, machistas, sexistas, pero también el tema religioso es muy profundo en el caso de Guatemala. Inclusive todavía hay debates sobre si la píldora anticonceptiva es abortiva, y ya los estudios médicos han establecido que esto no es abortivo. Entonces, muchas veces las cuestiones religiosas se impregnan en la mentalidad de los funcionarios públicos. Y que eso también invisibiliza la denuncia, ¿verdad? Invisibiliza el hecho de que la niña y la familia de la niña denuncien el hecho de la violación, lo esconden o lo naturalizan y dicen, bueno, aceptan con una especie de norma comunitaria el embarazo de la niña en esta situación. Otra situación que yo quisiera plantearte en este tema de la reparación digna, cuando hablamos de que las niñas o las familias tengan reparación ante un hecho como este, lo legal está, ¿qué elementos establece la legislación guatemalteca para la reparación digna? Mire, como tal, vamos a partir de dos supuestos. Se habla efectivamente de una reparación digna, pero la reparación digna tiene que ver en cada caso concreto. Entonces, un poco por conocimiento de organizaciones que son creyentes en estos casos, he visto que cada situación es de diferente forma. Por ejemplo, en el caso de Sepursarco, me parece que es un motivo de estudio en cuanto a la reparación digna que se pidieron el Ministerio Público y las compañeras creyentes, ¿verdad? Para, por ejemplo, tener un centro de salud en la comunidad donde se le violaron los derechos, en tener una carretera, en tener una escuela con el nombre de víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, o garantizar que no vuelva a pasar. Exacto, garantizar que no vuelva a pasar, perdón, que se reforme alguna currícula estudiantil. Entonces depende de cada caso concreto, ¿verdad? Cada víctima en este caso y posteriormente sujeta de derechos verá lo que es más propio para el caso. Y en el caso de las niñas, lo que he podido ver es que se les garantice, por ejemplo, que estas niñas puedan continuar sus estudios, ¿verdad? Porque otro tema que es interesante es cómo estas niñas son excluidas del sistema de educación como tal. Entonces, que estas niñas puedan tener la oportunidad de culminar sus estudios, que puedan garantizarle la salud, que puedan garantizar que no se les vuelve a violentar de ninguna forma. Entonces, hay diferentes formas en cada caso concreto. A nivel de lo político, bueno, yo estaba pensando ahorita que te escuchaba y decía, bueno, en el tema de salud, ahorita con nuestra nueva ministra de salud, digo nuestra porque yo siento que ella en alguna medida sí podría ir haciendo alguna lucha con respecto a estas garantías, ¿verdad? No digamos al tema de lo legal, porque o en la parte del Ministerio Público, un tema, no sé si ha estado con ese tema, pero vamos viendo que la inversión también es una parte importante, ¿verdad?
¿Tú crees que vamos hacia esa garantización de políticas de prevención y esas políticas de atención y de derivación? ¿O estamos muy lejos de ese tipo de acciones dentro del Estado y de la comunidad o de la materia? A mí me parece que, digamos, el sistema de justicia, hay que ser críticos constructivos también, se han hecho esfuerzos interesantes, digamos, del tema de justicia, por ejemplo, tener el modelo de atención integral para las víctimas, que significa que ya no anden, digamos, de institución en institución, de ir a INASIF, luego al Ministerio Público, sino que este sistema ya está suficientemente articulado para que no revictimizar en este caso a las víctimas de violencia sexual, sobre todo el tema de mujeres. Cómo es que existe ya una cámara de GESEL para que los niños y niñas ya no se les pueda, en el momento que hagan una declaración, tengan todas las condiciones debidas, este protocolo de atención a víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud Pública. Entonces, sí hay ciertas acciones concretas, sin embargo, no han sido suficientes, y yo debo de apostarle por las políticas de prevención, a pesar de que trabajo en derecho penal, y si hay buenas políticas de prevención no existiría el derecho penal, pero sería lindo quedarme sin trabajo en algún momento en este país y que las políticas... Puede haber más políticas de prevención. Exacto. Sí, nosotros hablamos desde la Red Niña-Niño y desde el movimiento de niñez que realmente sí debemos de plantear una política de protección integral fundamental. Ahorita actualmente, por ejemplo, está en el proceso de, para los amigos y amigas que no suenan tanto de eso, estamos sobre la revisión de la Ley Pina, por ejemplo, ¿verdad? Que ya hay varias propuestas de la Ley Pina, una de Save the Children, otra de Visión Mundial, varias organizaciones están ya haciendo propuestas para reformar la ley, y yo creo que sería un tema importante de ver en esa parte de la violencia sexual y los embarazos forzados, cómo la Ley Pina también va fortaleciendo ese proceso, esa red de protección integral. Y en ese sentido, ¿cómo las políticas? ¿Qué elementos tendría que tener para ti una política de prevención tú en este tema? Yo creo que con mi especialidad no voy a atrever a decir una política de prevención en el tema de salud, pero en el caso de una política pública de prevención, en el caso de educación, sería que en una currícula estudiantil se tuviera una educación sexual integral, tal digamos como lo establece los derechos humanos, sí, apostarle a una parte. Estamos de aquí apoyando a todos que están luchando por la ley. Exacto, eso sería una de las formas. Aquí el derecho penal, digamos, queda por un lado, pero apostarle mucho al tema de la educación. Inclusive me atrevo a ir mucho más allá. Es decir, ¿por qué no en las currículas de educación a todo nivel? Estoy hablando de primaria hasta universidad. ¿Por qué no hay un curso de género? ¿Por qué no apostarle a un curso de género? Y sabemos que la teoría de género le apuesta a que debe haber una igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres, y que el género se construye. Entonces, ¿por qué no apostarle a eso, verdad? Porque muchos, y no voy a decir muchos, el tema principal de la violencia estructural es por un tema de este sistema patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, que ve a las mujeres como un objeto más para satisfacer los deseos de un hombre. No solo estoy hablando de la violencia sexual como tal. Y en ese sentido vemos el origen de las problemáticas, está dentro de un esquema que ha llevado a institucionalizar, ¿verdad? Ahí das un clavo muy importante, ¿verdad? Como el sistema público, si manejara un proceso de buenas relaciones de género, no tendríamos policías agresores o policías que no atienden adecuadamente a la víctima, ¿verdad? O la revictimización a nivel de todo el ciclo de denuncia, que a veces la misma institucionalidad le echa la culpa a la víctima. Es que usted se dejó, es que usted permitió, es que usted andaba esa noche con vestidos muy cortos y por eso le pasó eso, es que es una niña malcriada que debería estar bien en su casa, ¿verdad? O el tema de usted provocó, o sea, esa culpa que le dan a la víctima es una reiterización, digamos, de esta situación. Bueno, amigas y amigos, también estamos como en esta parte, también en esta área de denuncia, ¿verdad? Hablando de esta parte del Estado guatemalteco, decimos también que el tema de las propuestas del tema fiscal, vemos que también no está tomando en cuenta el tema de la inversión en temas sociales, ¿verdad? Hemos visto esa parte y estamos hoy en la mañana analizando esta de la propuesta fiscal que está haciendo el gobierno,
y decimos, ¿a dónde va a invertir? ¿Verdad? Nos va a estar exigiendo que paguemos más, ¿verdad? Sí, pero entonces, ¿hacia dónde van esos impuestos que se están imponiendo, ¿verdad? A una clase que está cada vez más empobrecida, ¿verdad? Entonces, decimos que en ese sentido el Estado debe de invertir más en niñez y adolescencia, y específicamente en estos temas, ¿no? En esos temas de prevención, de detención, y cómo en ese punto ves tú que está la inversión. ¿Tú crees que hay suficiente inversión o qué elementos deberíamos de tomar en cuenta o que faltan para poder prevenir este tipo de problemáticas? ¿Sabes? Es muy interesante lo que tú dices, nunca me había puesto a pensar y sería tema de investigación para hacer el tema de inversión y el tema de violencia contra la niñez y adolescencia. Derivado a, digamos, un poco hablando acerca de de esta propuesta fiscal que quieren realizar, habría que ver, como bien dices, no solo estudiar la propuesta como tal, sino ver hacia dónde irían dirigidos estos fondos como tal. Me parece que Guatemala es uno de los países que menos invierten a la niñez y adolescencia, ¿verdad? Tú lo sabes mejor que yo, en cuanto es muy poco lo que se le apuesta a la niñez y adolescencia, que al final ya no estamos hablando del futuro, sino del presente de un país. Vemos, por ejemplo, los países, yéndonos un poco lejos, pero los países escandinavos, la apuesta que le dan al tema de la niñez y adolescencia, ¿verdad? En sus diferentes formas, ¿verdad? En educación, salud, recreación, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos cómo es que es la limitada capacidad y creo que voluntad política del Estado de querer invertir. Creo que hay muchos sectores, por ejemplo, el tema de justicia, que es lo que yo más conozco. Guatemala también es uno de los países que menos, por ejemplo, Centroamérica, la única cifra que tengo ahorita, es el país que menos le invierte el tema de justicia. Entonces vemos cómo hay juzgados especializados para conocer violencia contra la mujer. Guatemala somos pioneros en ello, pero por ejemplo no hay cobertura a nivel nacional. Entonces las mujeres o niñas que son víctimas de violencia sexual tienen que estarse movilizando. ¿Cuánto representa para esto? Muchas veces no lo hacen porque no tienen las condiciones económicas para hacerlo. Esa es una muestra. Para el Ministerio Público, y si nos podríamos ir de institución a institución. Instituciones están realizando la red de protección supuestamente integral, ¿verdad? Amigos y amigas, estamos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, esto ha sido, muchas gracias a Stephanie por acompañarnos. Stephanie viene del ICCPG y nos acompañó hoy con el tema de embarazos forzados en niñas y adolescentes. Deberíamos, Stephanie, que nos pudieras como a nuestros amigos oyentes y también ahora que televidentes en Televida de Ciudad Quetzal nos van a ver el próximo lunes a las 6 de la tarde, por cierto. Si nos pudieras dar un mensaje final frente a esta problemática, ¿verdad? ¿Cómo lo ve el CCPG? ¿Cómo lo ves tú como mujer, como ciudadana? Sí, mira, lo primero que daría es que no debemos normalizar nunca la violencia, ¿verdad? Eso creo que debemos de partir a que no somos efectivamente somos una sociedad violenta por el contexto, pero no somos violentos por nacimiento o por cuestiones culturales. Y lo segundo es que se debe de apostar a relaciones iguales entre hombres y mujeres, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre ambos sexos, entonces hay que apostarle por un país que sea igualitario de forma sustantiva, ¿verdad? Donde hombres y mujeres se le tengan las mismas oportunidades, de igual que tenemos las mismas capacidades. Entonces apostarle mucho a ese tema y recalcar que para las personas, o en este caso que han sido víctimas de violencia sexual, hay formas de reparación para este daño, ¿verdad? Y que no se queden callados, que la violencia existe y que hay mecanismos de denuncia, aunque son complejos y complicados, pero que denuncien. Y también yo agregaría a este buen mensaje que tú nos has dado a nosotros los hombres, ¿verdad? Que hagamos conciencia, ¿verdad? A los hombres adultos y jóvenes, que hagamos conciencia sobre el tema del papel y la importancia de respetar, ¿verdad? Y de respetar a nuestras compañeras mujeres y a las niñas y adolescentes, ¿verdad? Desde su perspectiva de derechos. Somos sujetos de derechos todos, y más los niños y las niñas y los adolescentes. Amigos y amigas, estamos entonces en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden escuchar en laurbana.radio.com. También este programa se retransmite mañana, miércoles, a las 5 de la tarde y el sábado a las 3 de la tarde. Y bueno, los lunes por medio de Televida ahora nos pueden ver también. Y vamos a estar ya en video, así que ahí estamos ya en video. Un saludo para Ciudad Quetzal, que allá también necesitamos mucho de ese esfuerzo de buena información y
información relevante, ¿verdad? Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias por sintonizarnos y por escucharnos y vernos ahora. Gracias a la vida de los controles y gracias a los amigos de Televida por el esfuerzo y apoyo. Usted está viendo Canal 2 en Cablevisión 2000 y Bracavisión. Televida construyendo comunidad.